Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Hello, bienvenidos a un episodio más de Voluta Podcast. ¿Cómo están? Bien. Hello, hola Amy. Bien. Tenemos Hola a Mel hoy. hola Homero. ¡Yay! Tenemos a Mel el día de hoy. Bueno, estamos todos y estamos muy contentos de estar con ustedes con un episodio más. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo siento que como que a cierta edad se vuelve un tema muy común. Cuando hablas con alguien, es lo que estaba pensando en estos días. Hablas por teléfono con alguien, con tu mamá, con un amigo, con alguien o en alguna reunión y este tema invariablemente la mayor parte del tiempo se toca y no es el clima, es la salud, la enfermedad y ¡ay, qué dolor!, ¿no? Me duele esto, me duele el otro. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso y ya saben, como siempre, pues vamos a empezar definiendo qué es esto. Y según la Organización Mundial de la salud es un estado de bienestar y ellos, fíjense, nada más consideran como un estado de bienestar físico, mental y social. O sea, la parte emocional se la saltan, se la pasan por el arco del triunfo. Y en cambio, definen la enfermedad como un estado alterado de las funciones del organismo. Entonces, como una, vaya, disfunción igual, física, mental y social, y no incluyen el lado emocional, ¿no? Ni Eh, espiritual. ni espiritual. Y justamente una de las cosas que ellos dicen, bueno, la enfermedad se puede derivar de algo genético, por la interacción con alguna sustancia o con algún organismo, por el estilo de vida, pero no toman en cuenta lo que nosotros, justamente las emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, que si lo vemos desde un lugar como de más conciencia, pues sabemos que está ahí y que influye en nuestro estado de bienestar o de, digamos, pues de no bienestar, ¿no? De enfermedad, de algún síntoma que se presenta, etc. Entonces, démosle, muchachos. Me encanta que Bueno, empieces por ahí, ¿por porque, dónde? porque nosotros somos seres holísticos. Entonces, si nosotros estamos buscando salud, enfermedad, pues tenemos que verlo como algo holístico, ¿no? No podemos verlo como solamente en lo social, solamente en lo corporal, solamente... No, porque somos un todo y lo que va a ser la salud va a ser precisamente el bienestar, pero de esa armonía, de que todo esté, y ni siquiera quiero decir funcionando, porque ahí otra vez nos vamos como una cosa mecanística, sino ese balance, esa armonía del todo, de los sistemas holísticos, del ser. Justo David Hawkins, que ahorita antes de empezar el podcast hablábamos de él, dice que la enfermedad se da cuando empieza a existir este desbalance entre el cuerpo y el ser, Ujú. ¿no? Y Bueno, cuando existe a mí me parece que lo que acaba de decir Homero es súper importante. Dentro de la evolución que hemos tenido como humanidad y como seres humanos, la etapa que estamos saliendo, la etapa mecanicista, que tiene que ver con Descartes y la separación entre mente y espíritu, ¿cierto? Ujú. Desde el punto de vista de las instituciones de salud, son los que van más atrasados en esta evolución. Tal Por eso cual. quizás la OMS hace este tipo de definición y se mantiene así, porque no obstante que hay una gran masa de profesionales de la salud que están viendo la salud como esta cosa holística, que desde Sí. el punto de vista que nosotros trabajamos, las instituciones como tal se han negado a incorporar esta parte espiritual y emocional por alguna extraña razón, no tengo idea por qué. Y sobre todo desde el punto de vista del grupo de personas que trabajan con la salud mental, o sea, específicamente la psiquiatría, que está Mm, muy ligada, creo yo, y que tiene que ver quizás con esto, con tratar la salud y la enfermedad con pastillitas, con cosas que son como ujú. generalizadas, además. Esto le hace bien a todo el mundo. Entonces tiene que ver también con una mirada comercial de grandes Ujú, conglomerados, ujú. quizás, que han mantenido esta
este sesgo, ¿no? De Sí, cómo nosotros nos mejoramos o no, o nos enfermamos con respecto a esto, pues, a la salud y a la enfermedad. Y y le justo esto Piensa lo que mismo. dice, dices, Tach, es como, o sea, lo que escucho cuando dices, y bueno, darnos la pastillita y vendernos la pastillita y demás, es como nada más tratar el síntoma, ¿no? Pero mm, no tratar la raíz de lo que está sucediendo. Que yo no estoy eso es en lo más contra de las importante. pastillitas, por si acaso. A mí me parece que dejar claro No, no, desde un no. momento que hay pastillas y toda la evolución de la salud vista con toda la tecnología que tenemos es un gran avance para la humanidad. Pero la forma en la cual se aplica eso es en lo que yo estoy en contra. Sí, y por eso qué importante eso de ir a la causa. No, pero ir a la causa no quiere decir que no vamos a hacerlo inmediato. Cuando hay una urgencia, pues claro, uno tiene que, una persona sana va a ir a lo que es urgente, pero es como si se estuviera desbordando la presa. Bueno, tengo que solucionar que no se desborde la presa porque eso es lo urgente, lo inminente. Pero después voy a ir a la causa de por qué se está estropeando la presa, qué está haciendo que la estructura esté mal o que esté cayendo demasiada agua, que, sí, ¿sabes? O sea, tendemos a querer quedarnos solamente en el efecto, no en la causa, en el síntoma, no en la causa. Y a mí me gusta mucho lo que dice Caroline Myss sobre por qué las personas no sanan. De hecho, ese es el nombre de un libro de ella muy interesante, ¿Por qué las personas no sanan? Y dice, porque no somos capaces de ser rigurosamente honestos. Y eh, tanto de la enfermedad, a mí esa se me hace una definición maravillosa, porque es verdad. ¿Cuántas veces cuando el cuerpo nos está gritando o cuando se nos activa algo que estaba latente en nuestra genética, lo primero que vamos a querer hacer es, no estás ahí, no está ahí, no está ahí, o querer cambiarlo, o querer suprimirlo, o que nos den una panacea, una pastillita, un paliativo para ignorarlo. Fíjense, por ejemplo, en esta época en la que estamos, lo que yo percibo es la ansiedad y el esfuerzo y la depresión vistos como algo malo, cuando Mm. en realidad tienen su propósito de ser, son un mecanismo del ser para decir, estás creciendo, tienes que ir a la adversidad, tienes que aprender algo sobre, es una invitación de la vida sobre algo, no es una enfermedad tal cual, es una invitación a la vida a que te escuches, a descubrir tu verdad, Ya, que pero ya, eso tiene que ver, esa negación que hacemos, no es solamente porque nosotros seamos seres negadores de nuestra propia naturaleza humana, que eso se manifiesta en el cuerpo, ¿cierto? Sino que yo creo que tiene que ver con una enseñanza, y una am, enseñanza con el tipo de sociedad en el cual estamos. Me voy a poner mm, social aquí, porque la salud y la enfermedad me parece que es así. sí, Em, y el estilo de vida en el cual nosotros estamos inmersos y que llevamos, es que nosotros seamos seres productivos todo el mm, tiempo. Entonces, el tener ansiedad y analizar y tener un proceso de autoconocimiento y de búsqueda de por qué nosotros estamos teniendo ciertos síntomas requiere tiempo. ujú, Y ese tiempo no nos es dado como sociedad. Nosotros tenemos que levantarnos muy temprano en la mañana, hacer cosas muy rápido, después llegar a un trabajo, rendir como si fuéramos no seres humanos y estar siempre, todos los días iguales, ojalá, muy productivos, y luego llegar felices a nuestra casa para el otro día hacer exactamente lo mismo. Entonces, eso que acabo de escribir va en contra de tomarse un tiempo para conocerse uno mismo, para aceptar las ansiedades, para hacer un trabajo en uno mismo, para crecer, para hacer cambios, para lo que nos sucede a nosotros como seres humanos siempre, ¿no? Y otra Y yo palabra creo, que Tach, usaste ahí, sí, yo creo que Tach, esto de la sociedad no nos da tiempo, es que también a veces nosotros más bien nos negamos darnos ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú dices, pues hay que entrar a investigar, hay que entrar a hacer este proceso de autoconocimiento y muchas veces nos negamos a hacerlo porque no queremos ver pues lo que hay ahí, no queremos ver lo que no queremos ver. y no es placentero. Y el enfoque social y personal, estamos muy enfocados a ser muy sibaritas, a no querer sentir dolor, a no pasar por esfuerzos. Estamos aparte, conviene económicamente estar distraídos, ¿no? Es toda una herramienta de entretenimiento y entonces es el querer estar bien, el querer sentir, entonces es un apego al placer,
¿no? Es una no querer experimentar los procesos de esfuerzo y de trabajo y de dolor. Obviamente es algo natural, ¿no? Pero tú pregúntate si ves en la naturaleza seres, otros que los humanos, seres, digamos, los animales o las plantas, que estén enfocados en su placer solamente. No. O sea, están enfocados en todos los aspectos holísticos de lo que es el ser. No, no son como nosotros una sociedad onanista, básicamente, ¿no? Es como que hay un tiempo para todo, incluso para el estrés, incluso para la ansiedad, incluso para el esfuerzo del crecimiento, pero requiere de mucha honestidad ir y querer ver lo que está causando, cuál es la causa, ir a la causa del síntoma, porque lo que vamos a ver con nuestra lógica, con nuestros sentidos, va a ser lo que ya conocemos y lo que es muy evidente. ¿No? Y por lo general la causa no está ahí, la causa es casi mística, por decirlo, ¿no? Es un secreto ir a la causa de lo que está pasando. Bueno, porque nuestra enseñanza, pero, ¿ibas a decir algo, Mel? Sí, o sea, yo creo que estamos, o sea, de pronto los escucho y es súper interesante, me encanta. Y entonces, o sea, de pronto como que seguimos cayendo en que los temas mentales mm, no dejan de ser un no quiero ver, un no quiero experimentar, Ujú. un me da miedo, y creo que todavía es mucho más profundo que eso. O Sí. sea, yo de pronto creo que tiene que ver tanto con la personalidad, con la genética, con el árbol familiar, o sea, con un tema generacional, con un tema de tribu, o sea, creo que va todavía mucho más profundo Y con un que trama de sentido y percepciones. sí. Entonces, o sea, yo creo que hay que también, o sea, hablar sobre la empatía de las personas, o sea, que consumen ese tipo de alivio, ¿no? Ujú. Como son las pastillas psiquiátricas, o sea, verlas, porque realmente tendríamos que estudiar y meternos a ver, o sea, cuál es la raíz, pero es mucho más profundo que no querer ver. O sea, eso es lo que yo creo. O sea, creo que hay personas muy valientes que nos metemos a estudiar la espiritualidad y mucho más valientes para hacer el trabajo de autoconocimiento y seguir utilizando las pastillas. O sea, creo que eso también existe. Sí, claro. Ajá. Mira, la cosa es, la voluntad va a ser lo que va a cambiar, en donde uno pone la atención, ¿no? Porque hay personas que, bueno, hay personas que ni siquiera se toman la pastilla, que todavía están en negación de ni siquiera querer buscar ayuda porque no pueden aún pensar que hay alguna cosa a resolver, algún problema, ¿no? Es la negación. Entonces esas personas van y toman una pastilla y, bueno, eso es un avance. Ahora, hay personas que incluso no se quedan ahí, hay personas que quieren ir aún más a tratar de conocerse mejor y a tratar de tomar un poquito más de, digamos, decir, poner la responsabilidad del médico en el médico y poner la responsabilidad mía en mí. Y eso es todavía más avance. Y ahí le vamos, y ahí le vamos, y ahí le vamos, y ahí le vamos, ahí estamos todos en el camino, ¿no? Eh, y sin embargo, no podemos ver lo que no podemos ver. No, no siempre somos, esto que digo de la enfermedad, el no poder sanar es porque no podamos ser completamente honestos. Acuérdate que está, digamos, desde la perspectiva espiritual, están los velos de la percepción, ¿no? Entonces, no es nada más voluntad de no querer ver, a veces de verdad no estamos todavía listos para ver, ¿no? Fíjate qué gracioso es que cuando uno llega a cierto punto en donde está, digamos, más cómodo, más en paz, la conciencia dice, ya estás en un momento más preparado para recibir esta información y ¡pop! Te desbloquea una memoria traumática. Y nunca Mm. va a ser más de lo que puedas. O te empieza un dolorcito en la costilla. Y cada quien va a agarrar, a cada quien se le va a parecer el camino perfecto. Para alguno va a decir, esta es la situación perfecta que me llevó a una constelación familiar. Esta es la situación perfecta que me llevó a la psicología profunda. Esta es la situación perfecta que me llevó a la Kabbalah. Esta es la situación perfecta que me llevó con el doctor Chuchito Pérez, que tiene una visión holística de ciencia y, no sé, remedios espagíricos. O sea, entonces, cada quien va a ir encontrando, pero no es un tema de voluntad 100%. De hecho,
como tú dices, es mucho más profundo porque nosotros somos seres muy profundos. O sea, otra vez la cuestión holística es la enfermedad y esa palabra enfermedad. Si la OMS está difícil que describa la salud, está aún más difícil que describa la enfermedad porque muchas de nuestras descripciones de la enfermedad son redundantes, son casi nada, ¿no? En realidad, o sea, son como el pisquilabrístico de la frente. Y entonces, ¿y eso qué es? O sea, pero hay un momento en donde saber qué es eso es terapéutico. Y llega un momento en donde uno crece y se tiene que dejar de eso porque deja de ser terapéutico y deja de se empieza a crear en una cajita. Por eso las personas que hay un momento en donde uno dice, esto se llamaba depresión y eso es terapéutico. Y hay un momento donde tienes que decir, bueno, ya, o sea, ya, está bien, pero pues ya la tengo, digamos, si acepto que la tengo, entonces la tengo. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Y a Ya, lo pero mejor eso ya ya, es un ahí ya punto. estás muy sano cuando ya eres capaz ya has pasado un proceso, cuando eres capaz de decir, ya, ok, tengo esto, vamos a aceptar que está sucediendo, ¿cierto? Pero tú has dicho algo que quiero volver un poquito a lo que empezaste diciendo ahora, que tiene que ver en que no sabemos lo que no sabemos, no podemos ver lo que no podemos ver y lo vemos en el momento preciso. Pero también es importante darnos cuenta que a veces no podemos ver lo que no podemos ver porque hemos sido educados para eso. Claro. Y vuelvo a mi tema, que tiene que ver con, más que nada con cómo, desde el punto de vista social, cuando nosotros entramos a la educación formal, primero estamos en el jardín de infantes, todo es muy lindo y generalmente todo es muy sano ahí y muy acorde con cómo se mueve nuestro cuerpo, con incorporar toda nuestro ser, pero hay un momento en el que nos sientan y lo único y eso también se mantiene todavía, lo único que es importante que vaya en este primer grado de colegio es la cabeza. El cuerpo como que se elimina, de hecho hay ciertos tiempos para ir a hacer pipí, y ojalá que no lloren, porque en primero ya no se llora, y entonces no quiero eh, poner un punto de vista como evasivo de por qué, como fuera de nuestra responsabilidad de por qué no vemos lo que no vemos. Hay un grado súper importante de cómo hemos sido educados para no ver lo que no estamos viendo, y eso no quiere decir que no tengamos responsabilidad en eso. De hecho, cuando escuchamos esto, los que escuchen esto, y si algún sentido les hace, no solamente aquí, en todos los aspectos, el cuerpo mismo, que tiene que ver con las ansiedades, las enfermedades, el estrés, que a todo esto que es el causante, según la misma OMS, del 95% de las enfermedades, 95%, y que es una cosa de no querer estar haciendo justamente o no estar haciendo lo que uno tiene que estar haciendo o no escuchándose de la manera, falta de Touch, autoconocimiento, estrés, touch. ¿no? Y si pudieras tomar un poquito más de tiempo explicando sobre el estrés, ya que es tan importante, si decimos que es el 95% de lo que causa la enfermedad, ¿qué es el estrés? El estrés es una reacción natural del cuerpo. El estrés es un grupo de em, es un movimiento corporal que hace que la química de nuestro cuerpo se prepare para situaciones difíciles o que nosotros creemos que son de vida o muerte. Y que es algo que nosotros tenemos desde la época de las cavernas, en las cuales nos ayudaba para cuando se presentaba el león, ver qué es lo que hacíamos. Entonces hace que nuestro cuerpo se prepare para situaciones que a nosotros nos importan, que son de vida o muerte. La situación estresante que sucede, y hay varios tipos de estrés, ¿eh? Está como el estrés puntual, que tiene que ver con que, ok, algo está sucediendo, entonces mi cuerpo reacciona de esa manera y yo o corro o ataco o me desmayo o no sé, tengo una Y reacción eso, de y eso es inamovilidad. sano. Eso que estás describiendo, Sanísimo. esos son un cuerpo sano, cuando hay un peligro, responde de esa manera. Pero Exacto, sentimos ese es el mucho estrés estrés. puntual. Sí. Es el estrés puntual. Lo que pasa es que nosotros, ante este desconocimiento de nosotros mismos, de cómo reacciona nuestro cuerpo y de falta de introspección sobre quién queremos ser, qué situaciones queremos vivir, cómo nosotros nos enfrentamos desde el buen punto de vista de enfrentarse a la vida, esa falta de reflexión que tenemos, esa falta de tiempo para reflexionar que no nos damos, Esa hace que confusión.
Exactamente, hace que eso se mantenga en el tiempo. Entonces nos Sí. mantenemos en situaciones, trabajos, relaciones que nos mantienen con todo el cortisol y la adrenalina funcionando como si estuviésemos en situación de peligro. Y que se termina muchas veces cuando hacemos un trabajo, cuando hacemos cuestionamiento de pensamientos, como personas que han estado meses con el cortisol y la adrenalina a full por un tema, cuando hacemos una sesión de cuestionamiento de pensamientos, se deshace todo eso como por arte de magia, ¿o no? Y De la hecho, voluntad Tach, es... ujú. Venga, Mimi. De hecho, Tach, David Hawkins dice que la enfermedad no es más que un sistema de creencias, pensamientos que mantenemos Ujú. durante el tiempo. Y lo que esto hace es que nuestra frecuencia vibratoria o nuestro estado de conciencia baje. Y cuando nuestro estado de conciencia baja, ¿qué es lo que hacemos? Es que estamos más vulnerables a todas estas situaciones y las manifestamos. Y de hecho, él, por ejemplo, la enfermedad la describe más como una experiencia que está ahí para ser nuestro maestro, para hacer ese foquito de decir, hey, o sea, hay algo ahí a lo que hay que ponerle atención. O sea, nuestro cuerpo nos está diciendo algo y no nada más me está diciendo, me duele aquí. O sea, nos está diciendo algo más. Y luego nos vamos a otros autores como Louise Hay, por ejemplo, que dedicó la mayor parte de su trabajo a hablar de eso, y tú tienes este libro de cómo sanar tu cuerpo. Y te vas ahí y dices, es que cada enfermedad está ligado a un pensamiento, justamente a una creencia, a un sistema de creencias, que a lo mejor, y entonces esa manifestación en nuestro cuerpo, en nuestro organismo nos está diciendo, hey, hay Por que ir a aquí. buscarle y hay que ir a explorar por aquí. Sí, Sí, nuestro cuerpo, fíjate. perdón, un segundito, nuestro cuerpo siempre se está manifestando. O sea, nosotros Sí. tenemos un pensamiento y ese pensamiento genera cambio en la biología, como el experimento del limón, ¿cierto? Uno piensa en un limón y, aunque no exista, salivamos un poco más. Sí. Y eso sucede con cada pensamiento. Eh, entonces, cuando nosotros no escuchamos esos susurros del cuerpo, la enfermedad ya es el grito de nuestro cuerpo, pero ha estado susurrando, hablando, conversando constantemente y nosotros, a veces por desconocimiento, a veces porque hemos sido muy ordenados y hemos llevado solamente nuestra cabeza toda la vida al colegio y hemos respondido y hemos sido como, siempre he hecho lo que he tenido que hacer y he respondido y he estudiado mucho y no escuchamos a nuestro cuerpo, que se produce, que solamente escuchamos cuando ya el árbol está crecido y no hemos escuchado cómo ha ido creciendo ese arbolito, ¿cierto? Ujú. Es una enfermedad. Si uno está enfrentándose, digamos, a un peligro, digamos que está el tigre y estoy sintiendo alarma y estoy sintiendo estrés, pues qué maravilla. El que no sintió eso no sobrevivió probablemente, ¿no? Se lo comió el tigre y no tiene descendencia. Pero si yo estoy sentado leyendo un correo en mi computadora y reacciono como si me estuviera persiguiendo el tigre, ahí estoy confundido, estoy muy confundido. Y en realidad aquí lo que está de por medio son ciertos patrones de pensamiento que están ya tan enraizados que les llamo personalidad. Y hay cierta cosa en ese comunicación del correo que me dispara a mí una alerta al inconsciente. Peligro, peligro, peligro. Y entonces mi cuerpo que me ama tanto recibe la señal de la mente diciendo, peligro, peligro, pues cortisol, adrenalina, protégete, desmáyate, corre, ataca, pero es una confusión. Y estar, a mí me encanta como dice Byron Katie, la iluminación simplemente es saber la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Ese es un peligro imaginario, ¿no? Yo me acuerdo hacer una sesión sobre una cosa que a mí se me hacía muy tonta, que hasta yo dije, ¿cómo voy a traer esto a sesión? Pero había una película que yo vi de niño que me causó mucho impacto y me molestaba mucho, me estresaba mucho siquiera pensar en esa película, que era la película de una bebé que gateaba en el patio y se caía por un tubo de PVC y quedaba atorada en un tubo de PVC. Y entonces me causaba mucho malestar. Y ahorita que lo estoy diciendo no me causa ningún malestar, es increíble, pero toda mi vida, o sea, esto lo acabo de trabajar hace un poco. Entonces, durante 38 años,
esa imagen, bueno, a lo mejor la vi cuando tenía 3, 4 años, esa imagen me causaba mucho conflicto y me causaba mucho estrés y me causaba sensaciones corporales, somáticas. No me quiero ni imaginar lo que estaba haciendo en mi inconsciente. Y cuando lo llevé a sesión, me acuerdo que la persona con la que traje me dijo, oh, esa es Baby Jessica. Y yo, no quiero saber, no quiero saber. Me dijo, pero Baby Jessica sobrevivió. No, aún peor, porque probablemente esté traumada. O sea, ¿sabes? Yo tenía una reacción visceral a esta noticia, ¿no? Sí, a este evento. Y entonces, al hacer el estudio por medio de las metodologías de las 4 preguntas, pude conectar que esa había sido la primera vez. Al ver esa película en la televisión, ni siquiera me pasaba a mí, pero al ver visto esa película en la televisión, me conectó con algo que sí estaba en mi inconsciente. Yo fui un niño que venía sentado y que estaba enrollado al cuello, completamente asfixiado por el cordón umbilical. Y entonces, una memoria, una situación que estaba en mis genes, en el caldito de cultivo en el que yo me desarrollé, en una experiencia, digamos, traumática, pero que ni siquiera estaba consciente, se encuentra con una imagen que hace sentido. Y entonces el inconsciente la toma como personal y se tortura con eso. Prepárate, así es como se ve. Eso es lo que, y hay una identificación que generaba un estrés, un pánico. Durante años incluso dije, soy claustrofóbico, cosa que no es verdad, ¿no? Pero durante un tiempo me fue real, porque era el cuerpo diciendo, observa, observa, peligro, peligro, y el inconsciente diciendo, hasta que no lo traigas a conciencia, esto te lo voy a seguir presentando para que lo solucionemos. Lo traigo a conciencia y se convierte en una risa. Y ahorita me estresa a nivel cero. Lo que veo es inocencia, lo que veo es la maravilla de un sistema que nos da los medios para poder regresar a la verdad. Y en la verdad, nuestro estado sano, que es estar en bienestar. Exactamente. Hay algo que dijiste también, Homero, que tiene que ver con el mail. Ya, cuando Ujú. te sientas y ves que algo te estresa con el mail, es porque hay algo ahí que nos importa. Eso es una Tal de las cosas cual. más importantes que tiene que ver con el estrés. El estrés, cuando se activa, es porque hay algo que es para nosotros relevante. Eh, si algo no nos importa para nada, si algo no es relevante para nosotros, si algo no tiene alguna conexión con nosotros, como en este caso, de hecho, inconsciente, que tenía que ver con tu proceso de nacimiento y que tenías que resolver de alguna manera, no nos produce ningún tipo de reacción biológica que es llamado estrés. Entonces, también para Por eso se le darnos. llama un disparador, un trigger. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos, y que tiene que ver con lo que también dijiste en algún momento, que desde el punto de vista social nosotros creemos que estar ansiosos, estar estresados, estar en una situación distinta al estado de tranquilidad y paz es malo. Y en realidad no es malo. O sea, cuando nosotros estamos frente a una situación difícil, que vamos a hacer una prueba, una conversación difícil con nuestro hijo o con nuestros padres o con nuestra pareja, y se nos activan todas estas sensaciones corporales de estrés, que es aumento del ritmo cardíaco, apretado, la guata apretada, ¿cierto? No sé, reacciones corporales. eh, entonces es nuestro cuerpo acompañándonos para que nosotros podamos estar pendientes y con la mayor energía posible hacia lo que nos vamos a enfrentar. Cuando nosotros lo negamos, creemos que nos falta algo, creemos que estamos mal, creemos que no tiene que ser así. Nosotros creemos que presentarnos en un escenario a decir algo o a hacer un podcast, yo me pongo nerviosa antes de venir acá también, tiene que ser así súper relajado y entonces todo está muy tranquilo. No, no tiene que ser así. Nuestro cuerpo nos está acompañando. Eso es más energía para nuestro cuerpo, es más sangre para nuestro cerebro, para estar más concentrados y dar lo mejor de nosotros mismos en cada situación. Entonces, verlo así, de hecho, cambia la fisiología del estrés. Ver algo como un peligro hace que algunos capilares o partes de nuestro corazón se vean dañados. Cambiar solamente eso y verlo como un desafío, cualquiera de sean estas acciones que vamos a tomar, hace que otras hormonas y otros porcentajes hormonales funcionen de manera distinta en nuestro cuerpo y hacen que nosotros estemos mejor ante una situación difícil que tenemos todo el tiempo.
Sí, Tach, oye, y si estoy totalmente de acuerdo contigo, efectivamente, el estrés no es malo, más bien, pues es como una señal, ¿no? Que nos está mandando. Pero también lo que yo veo es que en la actualidad, como que mm, también se generaliza y se hace, la palabra estrés se utiliza para todo. Sí. Y entonces vemos a niños chiquititos, porque yo trabajo con niños, y veo niños chiquititos que dicen, ay, es que estoy estresado. ¿Pero por qué estás estresada? Entonces, también es como una cosa que, digo, cuando es real y está ahí, está bien. Es como este foquito que nos está Mm, diciendo, hey, detente, escucha, voltea hacia adentro, pero también veo que es como una palabra que se utiliza ahora para todo, que ya no es una palabra del el adulto de estoy estresado porque sucedió esta situación, porque en el trabajo pasó esto, pero lo vemos en los niños, Oye, y todo niños niño está chiquititos. diagnosticado, pareciera ser. O sea, uno ve No. y me gusta eso que decías, Tach, de sobrellevarlo a la infancia temprana a las escuelas. Y lo que yo estoy viendo ahorita es muchos adultos que al parecer se están dando cuenta que tenían algún tipo de trastorno de déficit de atención no diagnosticado, ¿no? Ahora, otra vez, ojo, porque los diagnósticos depende de cómo nos aproximemos, porque lo mismo puede ser muy terapéutico decir, ah, es que no era tonta. En realidad lo que yo tengo es una atención distinta. No un desorden de atención. Yo en lo personal me cuesta trabajo llamarle un desorden. Yo lo que veo es distintos tipos de atención que no son los que eran para, como decías, para la escuela que está hecha para un tipo de inteligencia, un tipo de resultado, un tipo de atención, ¿no? Entonces, eh, poder ver cuando es útil estudiar y decir, esta sintomatología me hace sentido, me hace darme cuenta que con esto me identifico. Ahora, pero que no me limite, ¿no? Sino decir, ok, ¿a qué me está invitando esto? Me está invitando a explorar mi tipo de inteligencia, me está invitando a explorar todas las memorias donde me sentí incomprendido por la gente que no podía saber que este era el motivo por el cual era diferente, ¿no? O sea, yo lo que veo mucho es dos tipos de personas, ¿no? Personas que se agarran este nuevo diagnóstico y van al pasado y malditos todos y por qué no se dieron cuenta y lo que yo tenía y yo que estaba enfermito y que quién sabe qué. Y otras personas que dicen, ah, ahora me hace todo el sentido. ¿Cómo me iba a concentrar de esa manera que querían? Si ni siquiera ellos sabían, porque yo tampoco sabía, pero ir y rescatar y decir, ¿cuál es mi tipo de atención? ¿Cuál es mi tipo de creatividad? ¿Para qué me funciona a mí? Hay gente que es excelente exploradora, hay gente que es curiosa profesional. Eso es un talento. Lo puedo llamar talento o le puedo llamar enfermedad, lo que me funcione mejor, ¿no? Ya, y Sí, ahí oye. entonces, dale, Amy, yo he hablado mucho ya. No, pero no quiero que te quedes afónica por no hablar, por no expresar, Tach, por reprimir eso. Oye, eso es muy Pero importante, Amy, porque la gente cuando se enferma de la garganta, ¿por qué se enferma de la garganta por no hablar? O sea, esa relación, si tú vas con un doctor, no te lo dice, ¿ves? No, no no, normalmente. va y te dice, tienes una laringitis, tienes una faringitis, te empastilla y ya. Pero bueno, ¿cuántas veces, y aquí yo me voy a poner un ejemplo, pero cuántas veces en sesiones, Homero, yo de, ¿dónde lo sientes? En la La garganta, me duele la garganta. garganta. Y en un momento, así de un momento a otro, ¿dónde lo sientes? La garganta, me duele mucho la garganta. Exploramos lo que haya que explorar, cuestionamos, sacamos, quitamos la capa, ese velo o esa capa de la cebolla, y yo, ya se me quitó el dolor de garganta. A mí me sucede mucho, fíjense, porque se supone que o la teoría dice que el dolor de garganta son cosas no expresadas o bloqueos creativos. Cuando yo estoy en algún montaje, en algún montaje teatral, llega un punto, en la mayor parte de las veces, como que existe esto. Por unos días me quedo afónica, medio ronca, y de repente como que se desbloquea eso y se libera. Entonces, sí, ahorita te voy a dejar hablar, Tachi. Es más, ya ni siquiera me acuerdo qué era lo que... no, sí, que Homero estaba hablando acerca de cómo la gente que ahora es diagnosticada ya de adultos y dice, bueno, puedo comprender. Yo que trabajo con niños, lo que veo es que cuando los niños son diagnosticados ahora, también lo toman de dos maneras. Una es, y a mí me ha tocado, niños que se tiran al piso, lloran, se ponen de todos colores y dicen, no, es que yo no puedo, no voy a poder nunca porque estoy enfermo.
¿no? Porque tienen este diagnóstico y entonces se ponen en este lugar de no puedo porque estoy enfermo. Pero también he trabajado con estos otros niños que aprenden a verlo de otra manera y que me han dicho, es que es mi superpoder. Y yo, sí, es tu superpoder. ¿Por qué? Porque exactamente hay que ver dónde está la fortaleza de este niño. A lo mejor este niño, como en la escuela de, hey, pon atención, ve aquí. Bueno, pero a lo mejor el niño ni siquiera es visual, el niño es auditivo, o hay niños que para ciertas materias son buenísimos y para la materia que les interesa, en 5 minutos lo cachan. Y entonces dicen, yo lo he visto, o sea, del niño de no puedo porque estoy enfermo y en eso se escudan en el no puedo, no voy a poder, pero también estos otros niños que dicen, pues sí, tengo ese déficit de atención y este es mi superpoder. Entonces, es una cuestión de también cómo enfocarlo. Si lo vemos al pasado, pues sí, pero si lo vemos ahorita en el momento en el que estamos, donde al niño lo llevan, lo diagnostican y demás, bueno, cómo queremos trabajar con estos niños, tratar con estos niños? ¿Qué es lo que queremos que estos niños piensen y sienten? ¿Hay algo malo conmigo? Todo está bien, o sea, yo aprendo de manera diferente, yo descubro de manera diferente, yo exploro de manera diferente. Bueno, yo creo que todo eso tiene que ver con lo que yo estaba queriendo decir antes de tu intervención, que tiene que ver con el desconocimiento. La enfermedad se produce cuando nosotros nos olvidamos de quiénes somos realmente, ¿ya? El poder que tenemos como seres humanos, el poder de aceptación, de búsqueda, de control sobre nuestras propias, y no control como controlar, sino de la capacidad de cambio que nosotros podemos tener sobre nosotros mismos. Entra muy Byron Katie aquí y aceptación radical sobre lo que está sucediendo, ese desconocimiento de cómo nosotros podemos elegir el niño, cómo elige este niño, mirarlo de una manera o de otra, eso lo hace. Cuando somos niños lo hacemos de manera instintiva, pero cuando somos adultos tenemos la responsabilidad, diría yo, de conocer que nosotros podemos elegir ante cada situación quién queremos ser. Y eso es, y me acuerdo aquí de Viktor Frankl, porque algunas personas van a pensar aquí, no, es que tú no sabes la vida que yo tengo, ni te cuento mi historia, o sea, te cuento la de Viktor Frankl. Él estaba en un campo de concentración y aún así él se daba cuenta, y ahí se dio cuenta, pero así en carne propia, de cómo elegir quién quiere uno ser, y ese es el mayor poder que nosotros tenemos como seres humanos, hace la diferencia entre sobrevivir o no en situaciones muy difíciles. Y eso se aplica a quién quiero ser yo en el metro en la mañana si está muy lleno, a quién quiero ser yo ante un hijo adolescente difícil, un jefe, un trabajo, una situación o una pelea con una pareja, ante cualquier situación. Entonces, cuando sabemos esto, cuando intuimos esto, tenemos que hacer esa búsqueda. Si no, es claramente nuestra responsabilidad de creer que nosotros somos, no sé, máquinas o nada. Y somos, por alguna razón, nosotros estamos en este lugar. O sea, solamente pensar de cómo nosotros estamos, de dónde estamos en un planeta que está al lado de una bola gigante, en el medio de un universo infinito, y eso ya nos da la posibilidad de pensar por qué nosotros estamos aquí. Ya me fui bien No, bueno, a estratosfera, pero... mismo que estás hablando de Viktor Frankl, lo que más va a enfermar a una persona es la pérdida de sentido. No hay nada que te lleve más a la apatía, a la culpa, del sufrimiento, a la tristeza, a la depresión. O sea, muchas cosas que le llamamos depresión crónica. Tome Prozac. Ok, está bien, tómalo. Pero de verdad, la causa, si eres de verdad honesto, es que lo que estás pensando de la realidad te está enfermando. Que te hace falta una visión más amplia, porque la que tenías ya no te está funcionando. ¿Cómo lo sé? Se te está presentando como un síntoma. Entonces, tener la apertura, tener la voluntad de ir a explorar un sentido que sea más honesto. Ahora, cuando uno ya está diagnosticado con una enfermedad, va a haber dos vías. Me peleo con la enfermedad, la puedo negar, la puedo sufrir, puedo dejar que me aplaste, o puedo hacerme amigo de mi enfermedad, puedo amar mi enfermedad
A lo mejor incluso puedo dejar de llamarle enfermedad si eso me funciona, pero hacer las paces, ver que no es un enemigo, ver que no es algo que se tenga que resolver, no es mi atacante, es, ok, esto está en mi realidad, ¿cómo la traigo aquí a integrarla, ¿no? Eh, Hacernos amigos de cualquier proceso que estemos pasando. Justo en eso estaba pensando, Mero, es de la única manera de salir de la enfermedad es incluyendo la enfermedad, darle permisión a esa, más que llamarle enfermedad, es a esa experiencia. ¿Por qué? Porque si la tratas de excluir, es como, si la tratas de excluir, ahí se va a quedar, más se va a quedar. Pero en el momento en el que le das esa permisión de estar ahí, solita se va. O sea, sola va a encontrar la salida. ¿Por qué? Porque no la necesitas. Entonces yo creo que aquí la conclusión es, volviendo a O todo la lo que hemos necesitas, dicho, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dice ujú, Katie. No quiero que esto suene duro, pero ¿cómo más voy a morir a tiempo? ¿Quién nos dijo que teníamos que ser eternos? ¿Quién nos dijo que este cuerpo era para siempre? O sea, es que todos, los animales saben su lugar, las plantas saben su momento y, y si no tienes un ego de por medio que te esté diciendo, algo hiciste mal, tú te trajiste este cáncer, esto es culpa de la abuela Menganita. No, simplemente hay un momento para todo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho, a mí se me hizo muy inspirador ver, por ejemplo, a Ram Dass o a se me fue el nombre en este momento, eh, personas que son grandes maestros espirituales y vivieron sus procesos de cáncer, vivieron sus procesos de ciertas enfermedades terminales de una manera muy, digamos, irónicamente sana, ¿no? Sin el apego, sin el sufrimiento aparente, sabrá Dios cuál habrá sido su experiencia, pero según lo que relataban, eh, bastante natural, porque ¿cómo más iban a morir a tiempo? Mm. Bueno, a mí para terminar mi reflexión sobre salud y enfermedad, me gustaría, no es un tip, pero sí una forma quizás, porque uno dice, ya, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, Mm, el equilibrio de nuestra vida está dado, yo creo, por tres ámbitos o tres temas o tres formas de verla en las cuales nosotros podemos revisar cómo estamos. Y una tiene que ver con nuestras relaciones sociales, cómo están nuestras relaciones, revisar ahí. Y esa es una forma de comenzar un camino de autoconocimiento. Nuestras relaciones con nosotros mismos, nuestra relación con cómo nosotros nos estamos tratando, hablando, diciendo cuál es nuestro diálogo interno. Y otra muy corporal es, tiene que ver con cómo como, cómo duermo y cómo me ejercito. Y cuando uno revisa todo eso y si ve que está mal en más de 3 o 4 de esos, o falto más bien, o no le ha puesto algún cariño a eso, se puede empezar a producir un desequilibrio. Y además esos mismos son caminos de entrada de conexión con el cuerpo, de cuidado del cuerpo y de autoconocimiento. Ese sería mi cierre. totalmente. Claro, totalmente de acuerdo. Y yo creo que está esto de, todo esto que dices de, bueno, me cuido y hago ejercicio y me alimento bien, y está esto de, me cuido porque me quiero y no porque algo esté mal, ¿no? Muchas veces descuidamos nuestro cuerpo y no ponemos atención a él hasta que se presenta algún síntoma. Entonces, hey, qué importante es el hacer esto, el cuidarme porque me quiero y no cuidarme porque algo está mal o hasta que algo se está manifestando ahí. Entonces, súper importante todo lo que dices, Tach, comer bien, hacer ejercicio, tener una práctica como meditar, mindfulness, darnos cariño, un masajito o algo, ¿no? O sea, darnos ese cuidado que nuestro cuerpo necesita y sobre todo eso, estar súper en contacto con nuestro cuerpo, escuchar a nuestro cuerpo y además de escuchar nuestro cuerpo, pues empezar a explorar qué es lo que hay ahí, ¿no? Y empezarnos a, pues empezar a trabajar en todo esto que es lo que está buscando las causas realmente de
estas experiencias, para no llamarla enfermedad, de estas experiencias. Y yo creo que algo súper importante y que yo creo que en todos los podcasts lo mencionamos, el agradecer a la enfermedad cuando se presenta la enfermedad por lo que nos está señalando, pero también agradecer a nuestro cuerpo, que muchas veces no lo hacemos, que cuando está funcionando bien y perfectamente por todo lo que hace, por todo lo que hace por nosotros. Pues igual yo para cerrar, yo sí creo que un termómetro para medir la enfermedad es saber qué tan molesta es en tu cuerpo, qué tan molesta. Ah, me molesta, o sea, porque muchas veces yo he escuchado que dicen, ay, es que por mi trastorno obsesivo compulsivo de comer, pero no haces absolutamente nada. Yo digo, seguramente no lo tienes. Seguramente solamente le estás nombrando por llamarle de una forma, pero seguramente no lo tienes, porque si no estás haciendo absolutamente nada, es porque el termómetro no te está causando nada tampoco. Entonces, yo sí, o sea, he caído mucho en cuenta que cuando hacemos demasiadas cosas para combatirlo, es porque está siendo muy, muy molesto. Entonces, irnos por ahí, ¿no? También. Oye, tú eres una chamanata, porque tú sabes que los chamanes del Amazonas, cuando les llega alguien ya muy, muy sin ganas de vivir, así cuando ya es una persona que, como dicen los memes, quiere desvivir, dicen, hay un remedio muy bueno. Se lo llevan así al centro de la selva, a esos que ya andan muy suicidas, le dan una santa golpiza y lo dejan ahí. Le dan una santa golpiza que queda ya casi muerto y lo dejan ahí y están desde la distancia por varios días viendo qué hace y grita y llora y patalea y por favor ayúdenme y entonces empiezan a hacer el instinto a la vida, el deseo de verdad de sanar, el querer ir hacia la solución y crecer. Y entonces esa persona queda sana. Digo, no lo recomiendo, no lleguen hasta ahí. Pero es que el dolor tiene su propósito. El dolor nos lleva hasta ese punto en donde dice, es hora de despertar. Una de las cosas que yo pongo ya para cerrar es, a mí me encanta esta frase que dice, las historias sanan más que la medicina. Y nosotros que crecimos como especie alrededor de la fogata, compartiendo historias, de verdad, la comunicación, escuchar un podcast, compartir entre amigos, ver una buena película. Por ejemplo, a mí me encanta la película The Sound of Metal, El sonido del metal, en donde este músico empieza a quedarse repentinamente sordo y cómo vive su proceso de vivir la enfermedad y hacia dónde lo lleva holísticamente el cambio que hace en su vida. Es una de las películas más bellas que yo he visto y si tienen la oportunidad de verla, les invito a verla porque todo lo que podemos haber dicho, muy importante, pero hay veces que la mente, con solamente verlo, lo integra muy rápido, lo integra más rápidamente. Entonces, la invitación a ver historias de sanación, a ver, por eso nos encantan las historias de héroes, los buenos cuentos y nos da mucha esperanza. Pues muy bien, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de ir a YouTube, seguirnos en Voluta Podcast, darle clic a la campanita para que se enteren cuando haya un nuevo episodio. Lo mismo en Spotify, vayan a Spotify como Voluta, ahí nos pueden seguir y también en Instagram como @somosvoluta. Los esperamos la próxima.